Mes de preparación a la consagración, día 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Oh María, esposa fidelísima del Espíritu Santo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura bíblica. Evangelio San Mateo, capítulo 5, versículo 28. Les invito a abrir sus Biblias y poner atención a esta palabra de Dios, este versículo del capítulo 5. Hoy, en el día 14, estamos en el segundo día de nuestra tercera semana o de nuestra segunda etapa, o también podemos decir de la primera semana para los que están haciendo su renovación. La primera semana que separa a San Luis de las 2 semanas, los 12 días del vaciamiento del espíritu del mundo. Y entramos ya a esta semana del conocimiento a nosotros mismos. Pongamos atención. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a tener una pequeña reflexión acerca de este versículo del capítulo 5 de San Mateo. Y es bueno reflexionar en 2 mandamientos específicamente. Es bueno reflexionar en todos los mandamientos, sobre todo antes de ir al sacramento de la confesión. Pero en este versículo específicamente vamos a reflexionar en 2 mandamientos. Y tal vez en los 2 mandamientos en los que se resume la ley. Pero aquí cabe reflexionar en el 6º y en el 9º mandamiento de la ley de Dios. Los mandamientos que son la ley para nuestra vida. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos en la tercera parte del Catecismo que nos habla de la vida en Cristo. Y en su segunda sección nos habla acerca del decálogo de los mandamientos. Voy a leer algunos numerales del Catecismo para entrar en esta reflexión de estos mandamientos. Numeral 2052. Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bien, que está escrito, que lees en ella. Como el bien, nuestro bien, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Primero Dios y Dios es el bueno. Luego Jesús le declara, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente, Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Numeral 2055, San Mateo 22:36. Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. San Mateo 22, 37 al 40. Deuteronomio 6, 5. Levítico 19, 18. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás
todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amar al prójimo como a uno mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Romanos 13, 9 al 10. El sexto mandamiento en su formulación básica establece: no cometerás adulterio, lo que implica que al menos una de las personas implicadas en un acto adúltero es casada. Y el noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Para ser limpios de corazón es necesario rechazar con firmeza pensamientos y deseos impuros, que constituyen la raíz interna del pecado contra la castidad y ya son pecado cuando se consienten. Si el sexto mandamiento protegía la pureza exterior del cuerpo, templo del Espíritu Santo, el noveno mandamiento nos invita a vivir la pureza interior del corazón, de donde salen todas las cosas buenas, deseos buenos, pensamientos buenos, etc. O cosas malas, pensamientos malos, deseos malos, acciones malas, etc. Nos dirá el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, versículo 19. Y nuestro Señor nos dice: de dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias, etc. Todo lo bueno y todo lo malo. Esto es lo que hace impuro al hombre. Este mandamiento nos ayuda a liberar el corazón de estos deseos impuros que tanto manchan el alma. Trata de salvaguardar la virtud de la castidad en su propia raíz, en el corazón de la persona humana. Jesús da un nuevo sentido a la ley, un nuevo sentido a nuestro modo de pensar, a nuestro modo de ser, a nuestro modo de actuar. No matarás, decía la antigua ley, no robarás, no cometerás adulterio. Y también, si tu ojo es cuestión de pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatelo. Más te vale que vayas con un ojo al cielo, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué se centra más nuestro Señor Jesucristo? Nos dice: no te enfades con tu hermano, perdona, ama. Y a veces al enemigo, dice también. A veces es difícil perdonar y es difícil amar a quien no nos ama. Pero tenemos el ejemplo más grande y es nuestro Señor Jesucristo, Él mismo. Él que nos perdona y que nos perdona todo si le pedimos perdón de sincero corazón. Nuestro Señor perdona a cualquier pecador siempre y cuando se arrepienta en su corazón. Hoy podemos aprender una nueva cosa: amar. Amar nunca se aprende totalmente. El amor que no se practica se seca. Dice: hoy es el día oportuno para volver a regar esa plantita del amor. Esa planta que es la rosa más preciosa del jardín de Dios. Cuando estamos verdaderamente amando, estamos viviendo de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios. Pues la ley de Dios es el amor. Vamos ahora a leer unos numerales del tratado que corresponden al día de hoy. Tratado de la verdadera devoción, del numeral 83 al 89. Numeral 83. Cuarta verdad. La acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo. Es más perfecto, porque es más humilde, no acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino acudir a un mediador.
Estando tan corrompida nuestra naturaleza como acabo de demostrar, si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos, habilidad y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestras obras de justificación quedarán manchadas o pesarán muy poco delante de Dios para comprometerlo a unirse a nosotros y escucharnos. Porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante sí mismo. Vio nuestra indignidad e incapacidad, se apiadó de nosotros y para darnos acceso a sus misericordias nos proveyó de poderosos mediadores ante su grandeza. Por tanto, despreocúpate de tales mediadores, despreocuparte de tales mediadores y acercarte directamente a la santidad divina sin recomendación alguna es faltar a la humildad y al respeto debido a un Dios tan excelso y santo. Es hacer menos caso de ese Rey de Reyes, del que harías de un soberano o príncipe de la tierra, a quien no te acercarías sin un amigo que hable por ti. Numeral 84. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Por Él debemos orar junto con la Iglesia triunfante y militante. Por Él tenemos acceso ante la majestad divina y solo apoyados en Él y revestidos de sus méritos debemos presentarnos ante el Padre. Así como el humilde Jacob compareció ante su padre Isaac para recibir la bendición cubierto con pieles de cabrito. Numeral 85. Pero, ¿no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? ¿Basta nuestra pureza a unirnos a Él directamente y por nosotros mismos? ¿No es Él acaso Dios igual en su todo a su Padre y por consiguiente el Santo de los Santos, tan digno de respeto como su Padre? Si por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el Padre, para aplacarlo y pagarle nuestra deuda, ¿será entonces razón para que tengamos menos respeto para con su majestad y santidad? Digamos pues abiertamente con San Bernardo que necesitamos un mediador ante el mediador mismo y que la excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Por ella vino Jesucristo a nosotros y por ella debemos nosotros ir a Él. Si tememos ir directamente a Jesucristo, Dios, a causa de su infinita grandeza y de nuestra pequeñez o pecados, imploremos con filial osadía la ayuda e intercesión de María, nuestra Madre. Ella es tierna y bondadosa. En ella no hay nada austero o repulsivo, ni excesivamente sublime o deslumbrante. Al verla, vemos nuestra propia naturaleza. No es el sol, que con la viveza de sus rayos podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad. Es hermosa y apacible como la luna, que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista. María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que imploran su intercesión, por más pecador que sea, pues como dicen los santos, jamás se ha oído decir que alguien haya acudido confiada y perseverantemente a ella y haya sido rechazado. Ella es tan poderosa que sus peticiones jamás han sido desoídas. Bástale presentarse ante su Hijo con alguna súplica para que Él la acepte y reciba. Se deje siempre vencer amorosamente por los pechos, las entrañas y las súplicas de su Madre queridísima. Numeral 86. Esta es la doctrina sacada de los escritos de San Bernardo y San Buenaventura. Según ellos, para llegar a Dios, tenemos que subir 3 escalones. El primero, más cercano y adaptado a nuestras posibilidades, es María. El segundo es Jesucristo.
Y el tercero es Dios Padre. Para llegar a Jesucristo hay que ir a María, nuestra mediadora de intercesión. Para llegar al Padre hay que ir al Hijo, nuestro mediador de redención. Este es precisamente el orden que se observa en la forma de devoción de la que hablaré más adelante. Llevamos el tesoro de la gracia en vasos de arcilla. Numeral 87. Es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios, porque, número 1, llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasijas de arcilla, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que por nada se turba y abate. Numeral 88. Número 2. Los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos. Espían día y noche el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos y arrebatarnos. En un momento, por un solo pecado, todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia, ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros han sido sorprendidas, robadas y saqueadas, lastimosamente. ¡Ay! Cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad. ¿Y cuál es la causa? No fue falta de gracia, que Dios a nadie la niega, sino falta de humildad. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros, se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas. Creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia, y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios. El Señor, que es la justicia misma, abandonándolos a sí mismos, permitió que fueran saqueados. Ay, si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro en una Virgen fiel y poderosa, y ella los habría guardado como si fuera propio, y hasta se habría comprometido a ello en justicia. Numeral 89. Número 3. Es difícil perseverar en gracia a causa de la increíble corrupción del mundo, corrupción tal que es prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo. Al menos con su polvo, hasta el punto de que es una especie de milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrada por él, en medio de este mar tempestuoso sin anegarse, o ser saqueada por los piratas y corsarios en medio de esta atmósfera viciada sin contagiarse. Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueden. San Luis María de Montfort ruega por nosotros. Qué increíble estas verdades que San Luis nos dice, y qué acertados estos numerales para meditar acerca de nosotros mismos, qué somos, quiénes somos. Pobres criaturas de Dios, pobres hijos de Dios, implorando su misericordia, pobres pecadores. Arcillas, somos como unas vasijas de arcilla. En fin, vamos a leer el propósito de este día. Combatiré la pornografía y el ateísmo
Por ejemplo, promoviendo el apostolado de la buena prensa para que las publicaciones humana y espiritualmente formativas vayan reemplazando las dañinas. Jaculatoria: si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti, sácatelo y tíralo lejos, porque es más provechoso para ti perder la parte de tu cuerpo, una parte de tu cuerpo, antes que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. La ajena es el mismísimo infierno. O sea que vamos a ir viendo, así como dirían en mi tierra, de qué pata vamos cojeando y deshacernos de ese pecado, de esa falta o de ese, lo que tengamos, hábito malo que ofende a Dios. Ir al sacramento de la confesión y tirarlo lejos, dice aquí. Vamos viendo en qué vamos fallando. Y este propósito muy interesante, ahorita estamos en un, como le dicen, mundo virtual, pues a ir al Facebook, al YouTube, al Twitter y al Instagram y todos esos medios que hay, y a promover buenas cosas, a promover buenos mensajes de fe, de esperanza, de amor, de caridad hacia el prójimo, para ir reemplazando toda esta maldad que hay en el internet, toda esta pornografía, toda esta violencia, etcétera. Bueno, vamos a tratar de por lo menos mandar un mensajito bueno, o por lo menos por el WhatsApp o por el Telegram o estos medios también que tenemos. Vamos a ir viendo un mensajito positivo y ir mandando a nuestros familiares, amigos, contactos, etcétera. Bueno, pues hasta aquí les dejo con este audio de este día, deseándoles a todos que tengan un excelente día y muchas bendiciones de nuestro Señor. Amén.